Bueno, buenos días chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta semana vamos a hablar acerca de cómo puedo contar las calorías de lo que como todos los días en relación a lo que hemos estado trabajando en las semanas pasadas acerca de nutrición. Recuerdan que les dejé un trabajo que era hacer un cuadro con todos los alimentos que comía durante el día, en el almuerzo, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena y todas las entrecomidas que tenía. Si digamos entre el desayuno y el almuerzo había una comida más o comía algo más, también lo incluía. Entonces vamos a empezar sabiendo con cuántas calorías debo ingerir por día. Miren, y les leo esto. Para saber cuántas calorías debemos consumir por día es importante realizar cálculos, ya que el rendimiento calórico diario dependerá de factores como la edad, el peso, el sexo la y la estatura. Asimismo, también deberá tomar en cuenta que si queremos aumentar, disminuir o mantener nuestro peso. Eso es importante a la hora de saber cuántas calorías debemos de consumir al día. Para esto vamos a utilizar el método directo. ¿Cuál es el método directo? Es un procedimiento matemático bien sencillo para saber cuántas calorías debemos de consumir. Vamos a utilizar nuestro peso que tenemos ahora. ¿Se acuerdan que la segunda ficha o el segundo tema que hablamos en bioantropometría pusimos nuestro peso? Claro. Entonces vamos a utilizar de nuevo ese número que teníamos y vamos a incluirlo ahora en la cantidad de calorías que vamos a consumir. Si quiero bajar de peso, tengo que consumir entre 20 a 25 calorías por peso, por kilogramo de peso. O sea, a digamos, yo peso 50 kilos, por ejemplo, acá que tengo el ejemplo. Si yo consumo 25 calorías por kilogramo, entonces por 25 kilos nos va a dar el resultado de 100.250 calorías, kilocalorías. ¿Por qué estamos utilizando las 25 calorías que consumo al día por 25 kilos que peso yo, digamos, me va a dar 1.250 kilocalorías? Recordemos que esta abreviatura de KCALS significa kilocalorías y la K con la G significa kilogramos. Ahora, utilizando los ejemplos, vamos a empezar a conocer cuántas kilocalorías posee cada alimento. Por ejemplo, los tomatitos cherries tienen 18 kilocalorías, una cebolla tiene 40 kilocalorías, un pimiento tiene 27 calorías, una papa tiene en promedio 70 calorías a 80 o 90, dependiendo de, de qué tipo sea. Recuerden que todas estas mediciones son en base a 100 gramos, 100 gramos de alimento. Entonces igual, por ejemplo, el huevo, 100 gramos de huevo son 75 kilocalorías, una manzana son 50, una manzana verde son 50, una manzana roja son 52, pero van por ahí. Eh, una, una mandarina tiene 97 kilocalorías, los espárragos 21, una pera 60 kilocalorías. Todo eso es variable. Y ahora, en este cuadro ponemos la cantidad de calorías que posee la junk food o la comida chatarra. Eh, entonces, por ejemplo, una porción de papitas que te viene en el McDonald's o en el Burger King contiene 450 kilocalorías, que es mucho más de lo que normalmente promediábamos en en las, en las frutas y verduras. Por ejemplo, una piernita de pollo son 120 kilocalorías y es chiquito, no es mucho. Una, una pizza, una tajada de pizza son 480 kilocalorías. Es un montón. Entonces, recordemos que para poder consumir estas cosas tenemos que ser bien cuidadosos y no sobrepasarnos. Y, por ejemplo, un helado tiene 670 kilocalorías. Es bastante. Ahora, ¿cómo reconozco o cómo conozco qué cosa es lo que estoy comiendo? Para eso vamos a utilizar estos cuadros que vienen en los empaques de los alimentos empacados.
En los alimentos que compramos del mercado, obviamente no vamos a tener esta tabla nutricional, pero en los alimentos que compremos empaquetados va a venir siempre, han visto, pero probablemente no lo conozcan. Entonces, esta información nutricional tiene 5 elementos que tenemos que conocer. Primero, el número uno es el tamaño de la porción, o sea, cuánto viene y cuánto es una porción. Si por ejemplo me compro un paquete de galletas, me va a dar información por galleta o por el paquete. Si digamos compro un litro de yogur, me va a dar por un vaso, o la información va a ir relacionada a lo que te diga ese, ese cuadro en el punto número uno. Punto número 2 va a ser la cantidad de calorías por porción. Si digamos me decía que, no sé, yo en este caso, por ejemplo, el tamaño de porción es un cuarto de taza, son 113 gramos y vienen 8 porciones por envase. Entonces una porción tiene 100 calorías y de estas calorías 20 son grasas. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ahora, el tercer punto es el porcentaje por valor diario. El valor diario es una estimación que hace que se regula por ley, que la norma es de 2000 kilocalorías al día. Entonces va a sacar un porcentaje de cuánto significa ese alimento que vamos a consumir por esas 2000 calorías al día. Entonces, por ejemplo, acá nos va a incluir los valores 3 y 4, que es el porcentaje de las grasas. ¿Cuánta grasa? ¿Se acuerdan que hablábamos de grasas insaturadas, grasas saturadas y grasas trans o grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas? Que son esas las grasas trans. Nos va a venir, ¿no? Nos pone cuántos, mira, por ejemplo, en este ejemplo pone grasas total 2 gramos, que es el 3%, grasas saturadas 1.5 gramos y no tiene grasas trans, pero tampoco tiene grasas insaturadas, que son las grasas que nos sirven a nuestro organismo. Entonces, hay que consumirlo con mucho cuidado. Por ejemplo, acá también nos pone colesterol, que son 100 miligramos, el 19%, es un porcentaje bastante alto, entonces no hay que consumir este alimento con mucha frecuencia. Y sodio, el sodio, si bien es cierto, es parte de los micronutrientes que necesita el organismo, pero no es algo esencial. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el sodio, por ejemplo, este alimento está lleno de sodio, entonces hay que tener bastante cuidado porque son 460 miligramos. No es mucho, significa el 3%, está dentro de la dieta diaria, pero si hacemos la sumatoria de todo el sodio que consumimos al día, hay que tener mucho cuidado de no sobrepasar el límite. El número 5 es la cantidad de carbohidratos y micronutrientes. Por ejemplo, nos va a poner carbohidratos totales que son 4 gramos, perteneciente al 1%, de fibra. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de fibra y qué alimentos tenían fibra y cuánta fibra teníamos que consumir? Recuerdan que dijimos que teníamos que consumir 30 gramos de fibra al día. Por ejemplo, en esta tabla de información nutricional nos pone que tiene 0% de fibra, o sea, no nos aporta fibra. En azúcares nos aporta 4 gramos y en proteínas nos aporta 19 gramos, o 19%, disculpen. Entre ellas nos va a recalcar siempre qué vitaminas nos está o qué micronutrientes nos está aportando, como la vitamina A, calcio, o C, o D, o hierro. Entonces ahí vamos a leer lo que sea importante y cómo nosotros lo podemos incluir en nuestra dieta y cómo lo podemos utilizar. Ahora, vamos a revisar esta cantidad de calorías en alimentos andinos. Recuerden que todas estas medidas están en base a 100 gramos. 100 gramos de quinoa, por ejemplo, me proporciona 143 kilocalorías. 100 gramos de kiwicha me proporciona 428 kilocalorías. Igual, la papa, dependiendo de su variedad, porque acá tenemos muchas variedades, en Perú tenemos muchas variedades, nos va a proporcionar entre 70 a 90, e incluso hay algunas que nos proporcionan 100 gramos de kilocalorías. Entonces, o 100 kilocalorías, digo. Entonces hay que conocer o diferenciar, pero en promedio es esa.
cuando hagamos el cuadro o cuando hagamos la actividad de las kilocalorías y van a incluir papas, yo les recomiendo utilizar una medida promedio, que en promedio son 80 kilocalorías que me proporcionan 100 gramos de papa. Entonces a partir de ahí vamos a hacer la medición. Ahora el tarwi tiene 119 kilocalorías, la maca 371 kilocalorías, pero 100 gramos de maca es bastante. Normalmente utilizamos muy poquito. Si digamos alguien toma maca en el desayuno, le echa una cucharilla de maca y es suficiente, y no significa mucha cantidad de kilocalorías si es que reducimos a esa cantidad. Ahora, las habas verdes, por ejemplo, tienen 88 kilocalorías. Tienen bastante proteína. Casi todos estos alimentos que les he puesto acá también son ricos en proteínas y son bastante saludables. Y lo bueno es que estos aportan a mejorar nuestro sistema inmune. Entonces, continuamos con con el mismo discurso que estamos hablando en las anteriores clases, que tenemos que mejorar nuestro sistema inmune para estar más sanos, más fuertes y más conscientes de lo que tenemos que hacer. Ahora, por último, tenemos las actividades. Vamos a tener 3 actividades que van a ser bien sencillas y van a ser relacionadas con esto. Primero, quiero que calculen la cantidad de calorías que consumimos durante el día, y por eso le pedí la semana pasada el cuadro de alimentos que como durante el día. Entonces, con ese mismo cuadro que hemos hecho la semana pasada, vamos a medir la cantidad de calorías que posee cada uno de estos alimentos. Entonces vamos a sacar un promedio de cuántas calorías estamos consumiendo durante un día en promedio. Ahora vamos a la segunda actividad. Vamos a compartir con la familia estos conocimientos. Vamos a sentarnos el rato que estemos almorzando o desayunando. Vamos a compartirles qué es lo que hemos aprendido y cómo ellos van a reaccionar. Y tercero, vas a hacer, relacionada a la actividad anterior, realizar un resumen de lo que comentó tu familia. Si tú, por ejemplo, tu mamá dijo, qué interesante que hablen acerca de esto, o no me parece interesante, o lo que ellas digan, ustedes lo anotan y todo eso lo van a presentar en un informe, que tiene que ser cortito, no es gran cosa. Un informe de 10 líneas es suficiente. Y bueno, recuerda que comer bien te hace sentir bien, y eso es lo más importante. Ahora, relacionado al tema del movimiento físico, vamos a hacer el boot número 3, que correspondiente a esta semana. El warm-up o el calentamiento va a ser EMOM de 9 minutos de nuevo. Every minute on the minute, o sea, un ejercicio por minuto. Vamos a hacer los single landers, que son los saltos de soga por 30. Los burpees, que son las planchas, y luego el salto con un jumping jack arriba, que son 5 burpees. Y después vamos a hacer los scissor crouch, que son los abdominales. Me he hecho en forma abdominal y voy a levantar mis pies como si fueran una tijera. Por eso es scissor crouch. Scissor es tijera en inglés. Vamos a mover los pies como una tijera, estando echados y los pies elevados. ¿Ya? Luego, eso son 3 veces, porque son 9 minutos. Luego llegamos al boot, y el boot van a ser lunge. Los lunge son las sentadillas con un pie adelante. Es poner en esta posición, pones un pie adelante y haces el movimiento. Luego cambias de pie, bajas. Cambias de pie, bajas. Estos van a ser 25. Y luego los sit-ups, que son abdominales igual, porque esta semana vamos a trabajar la zona del medio, el core, el centro de nuestro cuerpo. Vamos a trabajar abdominales, que son los sit-ups, yéndonos para arriba 20 veces. Esto 4 rondas. En total, si multiplicamos 25 de los lunge por 25 por 4 rondas, van a salir 100, y los sit-ups van a ser 80. Entonces, vamos a hacer esa cantidad. Recuerda que el boot son 4 rondas. Y bueno, Tabata, vamos a repetir el Tabata de la semana pasada para fortalecer un poco más nuestras piernas y llegar al siguiente boot con todo, que va a ser air sit, que es como sentarse en el aire, mantenerse sentado pero sin una silla, apoyado en una pared, y eso lo aguantamos por 20 segundos. Si puede más de 3 rondas sería genial, pero por lo menos 2. ¿Listo? Ya nos estamos viendo la siguiente semana. Chao.